las ventajas de utilizar cada uno y como las mejores formas de utilizarlo. Por lo menos decía que cuando uno lleva un tiempo estudiando o algo así, pues uno se va volviendo pesado de mente para seguir en lo mismo. Entonces que recomiendan mucho hacer algo diferente, por lo menos salir a trotar, decían ahí, cosas así que le pueden liberar la mente a uno y relajarlo. Y de la importancia de dormir también. Dicen que cuando uno duerme, las neuronas como que se desarrollan más, entonces, o sea, uno no se levanta siendo el mismo que cuando se acostó a dormir, que eso ayuda mucho en el aprendizaje, a reforzar las cosas. Vale, genial, perfecto. ¿Qué más, digamos, vieron así digamos, del modo enfocado, del modo difuso? ¿Hablaron algunas diferencias o qué explicaron ellos ahí en los videos? Pues hablan de que, por ejemplo, el modo enfocado está pues pensado, diseñado para cuando uno tiene que resolver problemas así de frente, que requieren un alto nivel de concentración. Entonces lo hacían la analogía como con un jueguito de paintball, pero en el que los palitos están muy pegados. Entonces es más fácil ya resolver problemas utilizando los patrones a los que nosotros ya estamos acostumbrados. Entonces que cuando llega el momento pues, de meter nuevo conocimiento al cerebro es más difícil porque uno ni siquiera sabe cómo tiene que moverse ese patrón o algo así. Y que ahí es donde entra el modo difuso, que como uno está más relajado, es más fácil que la información fluya de alguna manera y que se vaya creando ese patrón para que uno pueda utilizarlo con más comodidad. Listo, perfecto, muchachos. Le agradezco mucho pues por los aportes, Juan Felipe. ¿Alguien más hizo esto? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Profe, ¿Alguien más que haya hecho la actividad? yo tengo una pregunta. Sí. Yo hice el curso, pero a lo que yo busqué, el curso pues me apareció como una versión en español y pues apenas me había aparecido esa. Y entonces ahí dan como una introducción y en esa introducción dicen que esa es como otra versión de Aprendiendo a Aprender y que tiene como más contenido. Entonces no sé si sea la misma. Pues el curso está patrocinado por la Universidad del Valle. Sí, Ah, bueno, entonces no, lo importante es que al final coloques, cuando termines el curso, coloques el tema, coloques el enlace, o sea, en el foro que habilita en actividades extra, que es eso. O sea, recuerden que hay que subir el enlace del certificado, ¿no? Nada de capturas de pantalla y eso. Ya pues aprovechando la oportunidad de que la Universidad del Valle pues está pagando por esos cursos, entonces deben subir eso, siempre y cuando, digamos, sea el enfoque aprendiendo a aprender y sea el curso de la profesora Bárbara Oakley, es el mismo, ¿cierto? Bárbara sí, Oakley. profe. Sí, es el Sí, está mismo. Él bien, la es el mismo presenta. curso. Sí, les recomiendo mucho que cuando tengan la oportunidad se lean ese libro que ella escribió sobre aprendizaje. Creo que es una mente... ¿Alguien me recuerda el nombre del libro que ella recomienda allí? Mente de los números, algo así. Ajá, la mente de los números. Entonces, aquí ella abre tu mente a los números, ¿cierto? Entonces, pues si alguien tiene la oportunidad de leérselo, sería genial ese libro. Entonces, porque es que, pues ella trata mucho ese tema de por qué las matemáticas son difíciles para algunas personas y pues ella lo hace desde el punto de vista de la neurociencia, o sea, desde el punto de vista del aprendizaje biológico del ser humano. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué más? ¿Alguien más quiere dar un aporte de lo que vio en la primera semana del curso? De escucharlos, qué opinan, qué vieron. Ella acerca de los números mencionó algo, pues, de que, digamos, uno de los números las matemáticas casi no los aprendía, pues, tan fácil, pues, porque era algo abstracto. Digamos, uno en la calle, y puso este ejemplo, que, digamos, en la calle uno ve, digamos, una vaca, entonces uno puede contar una vaca. En cambio, uno no puede mirar como el signo más, el signo menos, el signo dividiendo en el día a día. Entonces, que por eso era como más difícil porque no lo teníamos presente. Exactamente.
Y además porque pues a veces en las escuelas no se no se aborda la enseñanza de la matemática de la forma adecuada. Entonces la gente le coge como un miedo inconsciente a esa parte. Entonces, eh, la gente pues llega a un punto en que rechaza las matemáticas y pues ni siquiera lo intentan. Entonces por eso es parte que ojalá pudiesen leer el libro en algún momento. Vale, muchas gracias, Valentina. ¿Alguien más tiene algo que opinar sobre la primera semana? Lo que hablaron del pensamiento difuso enfocado, el tema de la Eh, procrastinación, pues que hicieron una introducción. Dime, Paola. sí, por ejemplo, ella recomienda que para uno aprender algo más abstracto, que tiene que ver más con ciencias exactas, matemáticas, que uno emplee la técnica de espaciado, creo que se llama, y consiste en practicar. Entonces, ella dice que la práctica hace algo permanente. Y respecto a la procrastinación aparece cuando usted está realizando algo que no le gusta y le genera como un neuromalestar, era algo así. Entonces, usted por eso se enfoca en una actividad distinta. De hecho, en el video, cuando estaban hablando de la procrastinación, un artículo decía que después de que usted empezaba a hacer una actividad, ya no te daba como ese malestar. Y me pareció pues muy interesante. Y sí, eso es lo que yo puedo comentar sobre agregando más cosas a lo que mis compañeros han dicho. Ah, genial. Muchas gracias, Paola. Efectivamente, la procrastinación nace porque hay una actividad que es incómoda. Por ejemplo, estudiar cálculo es incómodo o estudiar, digamos, quedarse sentado horas estudiando fundamentos de programación es incómodo. Entonces, ¿cómo manejar esa incomodidad? Entonces, lo que hace nuestro cerebro es buscar una actividad más agradable. Y, por ejemplo, ella en esa semana de procrastinación, que es la tercera, ella habla, por ejemplo, de las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas para ser adictivas. Las redes sociales es como una especie de droga cibernética, porque usted se vuelve adicto a ellas. O sea, están diseñadas de tal manera el ser humano se vuelve adicto a ellas, pues para que las use masivamente. Entonces, pues, por ejemplo, no se sienta culpable que si usted en lugar de estudiar se ponía a ver redes sociales, es algo normal. De hecho, ella trata mucho esa parte de por qué uno pierde tiempo con redes sociales. De hecho, ustedes pueden instalar algún aplicativo, hay muchos complementos para Chrome o para Firefox, donde ustedes pueden ver cuánto tiempo pasan en Facebook y hagan la prueba, instalen alguno y se darán cuenta del tiempo absurdo que le gastan a las redes sociales. Y eso sin contar, pues, que si tienen teléfono smartphone, pues, cuánto le gastan ahí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando me hice el autodiagnóstico, yo le gastaba 6 horas diarias. Entonces, yo como de esas 6 horas, ¿de dónde salen? Pues de esos raticos que usted entra y usted suma eso y usted se queda sorprendido de la cantidad de tiempo que se pierde. Y claro, después usted va a hacer las actividades que tiene que hacer y se termina trasnochando y usted explica, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si yo estuve trabajando en esto, pero no se da cuenta de ese tiempo que usted perdió en esas actividades? No se trata de no hacerlas, se trata es de darles un mejor manejo. ¿Alguien más quiere dar una opinión, muchachos? Pero estoy dedicando un espacio del curso a esto, pues como para animarlos. Pues, ¿alguien más quiere decir algo, muchachos? No quiero empezar a llamar por nombres. Alguien que se anime, muchachos. Pues por eso yo quisiera decir que, o más bien como, sí, solamente decir que me pareció curioso la técnica de aprendizaje de Dalí y de Thomas Edison, que cogían y se ponían algo en la mano y se relajaban en un sillón, entonces se iban relajando hasta el punto de quedarse dormidos y cuando ya se estaban quedando dormidos se les caía lo de la mano y se despertaban, entonces ya ellos comenzaban a, todas las ideas que tuvieron cuando estaban entre dormidos, a plasmarlas. Ajá, muy buen. Sí, ella decía de todo lo de Dalí. Ella sí hace mucho énfasis en eso, ¿cierto? En que esas prácticas que ustedes a veces ven en sus compañeros, en ustedes mismos, de que se sientan el día anterior a estudiar todo el día el parcial, es la menos eficiente. ¿Por qué? Porque, porque ustedes se ponen allá como en una especie de sobrecalentamiento
donde ustedes se cansan primero de estudiar y realmente la actividad no es tan eficiente. Lo que recomiendan es eso, alternar entre sesiones de estudio y descanso, que es lo que recomienda ella en la semana 3, que es la técnica Pomodoro. Y además hablan acerca de que la generación de conexiones neuronales se hacen en el modo difuso. ¿Qué es el modo difuso? Modo enfocado es cuando usted está concentrado en alguna actividad. El modo difuso es cuando usted está libre, pero libre no implica estar jugando en internet ni eso, sino que, por ejemplo, usted está caminando o sencillamente está sentado en un sillón y ahí es cuando les aparecen las ideas o se les aclaran los bloqueos mentales, que eso habla ella en la semana 2 de los bloqueos mentales. Entonces, es muy interesante, pues, que también se explora cómo hacían genios a lo largo de la historia para enfrentar el problema. Entonces, vale, muchas gracias, Juan. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta, muchachos? ¿O no alcanzaron a hacerlo? ¿O qué pasó? ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, es bueno escucharlo, muchachos, porque esto Profesor, dígame. yo tengo como algo que añadir y pues yo pienso que es muy cierto lo que acabaron de decir, de que cuando uno está en modo difuso se le crean los bloqueos mentales, porque por ejemplo cuando uno está practicando programación o tratando de hacer algo y se estanca en una parte y deja de hacerlo, al rato se le ocurre a uno cómo puede arreglar esa parte y ese error en lo que se ha quedado estancado. Exactamente, Gabriel, exactamente. Sí, es una buena técnica que ustedes pueden aplicar para este curso. Por eso es que hago tanto énfasis en este curso de Aprendiendo a Aprender, porque las técnicas que enseñan acá funcionan bien con este curso y con cálculo, funcionan muy bien con ambos. Entonces es para que, digamos, usted llega al punto del bloqueo, mucha gente se frustra y pues lo deja tirado. Esa no es la idea es que usted pause, haga alguna actividad diferente. Por ejemplo, puede ser una actividad diferente irse a caminar, puede ser una actividad diferente ir a correr, una actividad diferente jugar, por ejemplo, algún deporte y luego retomar la actividad. Eso, por lo general, le ayuda a usted a superar esos bloqueos mentales que generan es por estrés, principalmente es por estrés. Hay una parte en la semana 2 que explican pues cuáles son las hormonas involucradas en el aprendizaje y cuando usted tiene estrés se produce mucho cortisol. Entonces, eso produce que el pensamiento sea un poco menos claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Haga otra cosa diferente para que le bajen los niveles de cortisol y ahí sí ya pueda mejorar su generación de conexiones de neuronales. Ahí funciona mucho el tema de la química interna del cuerpo humano. Bien, muchachos, ¿alguien más quiera decir algo? Muchas gracias, Gabriel, por el aporte. Profe, lo que pasa es que no he empezado el curso porque apenas ayer me llegó respuesta al correo. Entonces, Sí. A mí me tocó volver a mandar el formulario porque al principio no me respondieron. Entonces, un compañero me recomendó que lo volviera a hacer y ya lo hice y apenas ayer me llegó respuesta, entonces por eso no lo he empezado. Ah, vale, entonces la idea es que la otra semana tenga la 1 y la 2, ¿vale? Listo, profe. Semana 1 y la 2, igual son videos muy cortos, no sé qué opinan. Bueno. Hoy los videos más largos son los de las entrevistas que son alternativos. Hay entrevistas a muchas personas pues que sobresalen en creatividad. Sobre todo les recomiendo la última de Benny, el inglés políglota, sabe que más de 17 idiomas. Y saben 17 idiomas y 10 los maneja muy bien, los otros tienen nivel pues intermedio, entonces uno cómo puede alcanzar eso, o sea, por lo menos aprender inglés, que es lo fundamental que ustedes deben hacer a lo largo de todos estos años que vienen. Entonces son videos bastante cortos. No sé, ¿alguien más quiera decir algo antes de comenzar, muchachos? ¿Alguien quiera decir algo o comentar algo?